con el tema Impacto de la separación de poderes y las autonomías constitucionales. Recibamos al licenciado Edward Cortés García. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias a quienes han organizado este evento. Saludos a quienes me acompañan en la mesa, a los invitados especiales y a los demás conferencistas. Mi tema fue bastante abordado ayer por el doctor Miguel Antonio Bernal y por el doctor Boris Barrios González, cuando ambos hablaron de autonomías y hablaron de independencia de poderes. Así que yo voy a replantear, preguntando a la organización. Me decían que hay alrededor de unos 100 estudiantes, lo cual es excelente y los felicito. Y voy a iniciar diciéndoles lo mismo que le digo a mis estudiantes en Derecho Constitucional. Estudien mucho, no se vean tentados a dejar de estudiar por las facilidades que hoy en día la tecnología nos da. Y gracias que no está Boris, porque yo voy a recomendar un clásico. Si estuviera Boris me va a decir que no. Yo les voy a recomendar para este tema El espíritu de las leyes, escrito nada más y nada menos que en 1748, hace ratillo ya. Y en ese libro vamos a tomar las ideas del barón de Montesquieu, de que el poder debería dividirse, y lo vamos a tratar de llevar a dos países ficticios que no existen, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Uno crea su constitución política por la década de los 40 y el otro crea su constitución política en la década de los 70. Y ambos en su constitución pregonan que existe división de poderes, y ambos en su constitución pregonan que hay instituciones autónomas. De hecho, a uno de esos países que estamos inventando, le vamos a crear hasta una institución marítima portuaria autónoma en su constitución, que se va a encargar de hacer labores comerciales, entre otras cosas, dentro de esta nación que estamos creando. ¿Por qué Montesquieu tenía la idea de la separación de poderes? ¿Y por qué hoy en día nos vemos tan tentados a despreciar este concepto? Justamente ayer estaba viendo una entrevista de Axel Kaiser a Vargas Llosa en el año 2019, donde Vargas Llosa decía que lo normal es que nosotros como personas deseemos que alguien más tenga el control y nosotros simplemente ser partes de un engranaje sin tener ningún tipo de responsabilidad en las decisiones que se toman. Yo me rehúso a aceptar eso, y por eso en ese otro país que inventamos y que creó su constitución en la década de los 40, he venido defendiendo desde esta hipótesis creacionista de estas naciones la independencia de poderes y las autonomías. La concentración del poder, decía Montesquieu, era algo sumamente peligroso, y él inicia su idea de rebelión precisamente contra esta idea. Y cuando se plasman en estas constituciones ficticias que estamos haciendo, se nos dice que el poder va a ser ejercido por diferentes órganos o poderes y que ninguno va a tener injerencia en el otro. Entonces, eso me llevaría a mí a pensar que en este país que creó su constitución ficticia en la década de los 70, el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de injerencia en nombramientos dentro del Poder Legislativo ni dentro del Poder Judicial, porque obviamente la Constitución que se creó ficticiamente en los 70 no permitiría eso. Lo mismo debería de pasar con el país que creó su Constitución en la década de los 40, no debería de permitir eso. Pero resulta que en este país de la década de los 40, recientemente a alguien dentro de esta invención se le ocurre crear una ley que permite la concentración del poder dentro del Ejecutivo
y le permite nombrar, direccionar y llevar el control de funcionarios dentro de los demás poderes, sin una reforma constitucional, sin absolutamente ningún cambio dentro de las leyes especiales, simple y sencillamente con una ley ordinaria. Bueno, resulta que ahora, estando ya acá en Panamá, los panameños tienen una sentencia que me llama mucho la atención. Me disculpo si yo no sé leer los números de las sentencias de ustedes. Yo la copié como recurso de inconstitucionalidad 200207, que los invito a que lo revisen a los estudiantes especialmente. Y en este recurso de inconstitucionalidad sobre una resolución ministerial sobre un medicamento que tenía que ver con el VIH, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de ese país le dice al Poder Ejecutivo cómo tienen que distribuirse las competencias de cada uno de los órganos dentro de la República de Panamá. Y en esta sentencia, la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema, declara inconstitucional la resolución que había emitido el ministro de Salud y publicado en la Gaceta Oficial. Esto es el 18 de julio del año 2000. Pero en Costa Rica no sucedió esto. En Costa Rica, cuando esa ley que se inventaron fue a consulta, la Sala Constitucional, en una consulta preceptiva que se hace, dice: sí es cierto que el Ejecutivo no debería de interferir en las autonomías, sí es cierto que el Ejecutivo debería de respetar la independencia de poderes, pero es que pueden haber puestos similares en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, que sí deberían de estar bajo la dirección del Poder Ejecutivo. Vamos a traducirlo más fácil. Si en el Ejecutivo existe una secretaria, allá todavía sí hay secretarias. Ayer entendí de la exposición que hizo la decana que ese puesto aquí cada vez se ha perdido más. Si existe una secretaria en el Poder Ejecutivo, la visión del Tribunal Constitucional costarricense es que básicamente hace lo mismo en el Legislativo, básicamente hace lo mismo en el Judicial, y al hacer lo mismo puede estar sometida a la dirección del Poder Ejecutivo. Y entonces, con esto, ¿qué se logra? Bueno, se logra ir difuminando poco a poco esa independencia de poderes y se logra ir difuminando poco a poco esa autonomía constitucional. Volviendo a los países ficticios que creamos, yo no me imagino que en ninguno de esos países pueda existir tal injerencia. Desconozco si algo así sucede aquí en Panamá. Sí les puedo decir que en Costa Rica, desgraciadamente, es parte de lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa entonces con los mecanismos de pesos y contrapesos? ¿Qué pasa con los mecanismos de control que crea la misma Constitución si usted empieza a concentrar el poder dentro del Poder Ejecutivo? Pues obviamente los mecanismos empiezan a fallar. Obviamente esos mecanismos fueron creados, no es una invención reciente, como bien les estaba diciendo, para evitar esa concentración de poder. Y eso me lleva a pensar a lo que decía Vargas Llosa, y lo escuchaba el día de ayer, es que a todos, en general, nos gusta que una sola persona nos mande. Y a veces, cuando ese único que nos manda es de nuestro agrado, entonces
le apoyamos. Pero cuando no es de nuestro agrado, entonces nos recordamos de la separación de poderes y nos recordamos de la autonomía. Pero el asunto es que no debe ser cuando nos agrade o cuando no nos agrade, porque tanto en ese país que inventó su constitución en los 40 como el que inventó su constitución en los 70, lo hicieron con una firme convicción. Eso me lleva a concluir los siguientes desafíos de la actualidad. Hoy en día, ante estos intentos de concentración de poder, lo que corresponde es fortalecer la independencia y la imparcialidad de los órganos autónomos, la lucha contra la corrupción y la impunidad y garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, plantear desde diversos contextos como este académico, reformas y revisiones y actualizaciones, como bien decía el doctor Bernal ayer, de la Constitución para fortalecer estas independencias. Y para finalizar, me permito leerles textualmente el voto de alguien que me comentaban, ya no es magistrado, pero me gustó mucho su voto es disidente, es un voto de minoría, del magistrado Jerónimo Mejía, y él decía lo siguiente: todo lo manifestado, y lo voy a dejar contra lo que he dicho hasta el momento, todo lo manifestado está sustentado en una razón fundamental que guarda relación con las diferentes competencias, funciones y atribuciones propias de un Estado constitucional y democrático de derecho, que se le asignen a los diversos poderes del Estado. En un Estado de esta naturaleza, los poderes públicos y las personas están sometidas a la Constitución y a las leyes, pues en este tipo de Estado le corresponde a las normas jurídicas regular la manera como se ejercita el poder. Precisamente por lo anterior, y con el propósito de no concentrar el poder en una sola persona o en un grupo de personas, se ha recurrido a la figura institucionalizada de la división de poderes, consciente en la atribución de esta esfera de competencias a varios poderes públicos, en virtud de la cual quedan sometidos dichos poderes al cumplimiento de las funciones previamente establecidas por los mecanismos idóneos para tales menesteres en un Estado constitucional y democrático de derecho, la Constitución y las leyes. Por eso definí que lo que el magistrado dijo fue que la división de poder es lo que nos garantiza un Estado de Derecho. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor.